Este es un panel muy interesante y muy importante y lo hemos puesto justamente como la parte, después de hablar de los mecanismos de integración y del tema de diplomacia, porque los planes nacionales e implementación de políticas en América Latina ha sido siempre un tema que nos llama la atención en lo difícil y en lo largo que es el proceso, ¿no? Sin embargo, hay grupos de trabajo que se han formado ya antes, ¿no? Estos grupos de trabajo se han logrado justamente gracias a los mecanismos de integración como son la SECOMISCA, ¿no? En donde hemos tenido reuniones ya, una primera reunión virtual hace 2 años y medio y una segunda reunión presencial en El Salvador hace 1 año, ¿no? Más, hace 1 año y medio. Entonces, estos grupos de trabajo han sido designados por los ministerios de salud de la SECOMISCA y también hemos trabajado con algunos gobiernos de América del Sur. Mari Carmen dijo, no hablemos ni del norte ni del sur, pero en estos casos, cuando hablo de mecanismos de integración, tengo que mencionarlo así, pero sí hemos trabajado con Colombia, hemos trabajado con Ecuador, con Chile, con Argentina, con Brasil, con Perú, para mirar un poco cómo está la situación de implementación de estos planes nacionales, ¿no? Yo quiero dar la bienvenida una vez más al doctor Javier Padilla, que está conectado en línea desde España, para que nos hable un poco, empezando justamente desde la parte, o sea, la parte más organizada, ¿no? España tiene un mecanismo de implementación, han tenido transformaciones en su sistema de salud y hay mucha voluntad política. Cuando empezamos el foro tuvimos la presencia de Su Majestad la Reina de España, doña Leticia. Ella claramente comprende y entiende el tema y está abanderada en el movimiento de enfermedades raras. Al tener esta persona en el más alto nivel involucrada, fíjense cuántas cosas han cambiado y cuánto se ha podido mejorar, pero esto no hubiera sido posible si no estaba de la mano del movimiento asociativo que era FEDER, ¿no? Si FEDER no impulsa, no solicita, no pide, no sucede. Entonces, eso lo tenemos que seguir diciendo para que lo interioricemos y sintamos que cada uno de nosotros tenemos un rol en esto, si venimos desde desde la sociedad civil o desde otras esquinas para poder seguir impulsando estos temas tan importantes. Dicho esto, quiero volver a darle la bienvenida y aquí mi co-host, co-moderador, me va a ayudar a justamente tener este tema, porque además Jesús tiene una experiencia muy linda, muy grande en el establecer un movimiento asociativo con todas las dificultades que eso conlleva y también luchar en contra de los sistemas que a veces no nos ayudan, en donde no tenemos esa voluntad que se necesita o en algunos momentos esa voluntad nos abandona, ¿no? Por eso, y yo a veces digo, y estaba conversando en algún momento con Pilar, le digo, en algunos casos hay momentos en los que no podemos o no debemos impulsar porque no hay la voluntad. Entonces es como no hablamos y no damos el mensaje porque no se escucha al otro lado. Pero estos espacios nos ayudan justamente a mirar que sí, a pesar de eso, podemos seguir implementando, intentando formular la política y también mirando en dónde estamos para seguir adelante. Bueno, te dejo la presentación. Esto me parece los Oscar, ¿no? Como que así cambio y todo, súper bien. Te dejo la presentación para que tú puedas introducir a todos los panelistas. Bueno, muchas gracias. En relación a esto, debo de acentuar el hecho de que tenemos que leer en la misma página y estar todos enterados de qué es lo que pasa con las implementaciones de reglas de operación en cualquiera de los países, como ejemplos de buenas prácticas. La visibilidad, como lo acaba de ponderar antes que yo,
es súper importante y es uno de los pilares donde se basan la mayor cantidad de los éxitos. Tenemos el día de hoy de Perú al doctor Vicente Cruzate, jefe de enfermedades raras del MINSA en Perú. Mucho gusto, gracias por venir. A la doctora Pamela Yatén Aroca, ella viene de la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas y Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Le damos también la bienvenida a Johnny Cuevas, jefe de la sección de enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, aquí, de Panamá. De Paraguay tenemos al doctor Marco Castelli, viene él, nos acompaña desde el Programa Nacional de Detección Neonatal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Muchas gracias por estar aquí. A la de República Dominicana, una gran compañera de trabajo que ha estado presente en otros eventos de este tamaño, la doctora Yocasta Jesús Aramboles, directora del programa de alto costo del Ministerio de Salud de República Dominicana. Y pues a los representantes ministeriales de los países miembros de SECOMISCA y HORAS con U. Todos nuestros amigos que están conectados, denle por favor like y compartan con sus contactos. Necesitamos llegar a más personas, ¿sí? Para que pueda llegar a más personas el eco de este trabajo tan importante que se desarrolla el día de hoy desde Lima, Perú. Pues muchísimas gracias. Empezamos con la discusión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Ahora le damos el pase al doctor Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y claro, agradeciendo también a todos los que están conectados de los ministerios, representantes y delegados que están en línea, que no los vemos aquí, pero que están presenciando el foro desde el inicio. Muchísimas gracias a ellos porque estas discusiones nos van a ayudar de todas maneras a mirar y a poner algo que hablaba la doctora Alejandra Cuña en la mañana, ¿no? Lo importante que está posicionar este tema en los planes estratégicos de los organismos de integración. Entonces, si no le damos la importancia, entonces no van a estar en el plan y no vamos a poder hacer el trabajo de reunirnos y de seguir adelante con estos grupos. Adelante, doctor Javier Padilla. Gracias nuevamente. Bueno, creo que lo primero es dejar claro por qué al hablar como representante público de enfermedades raras, sobre enfermedades raras, esto es importante, ¿no? Creo que el abordaje de las enfermedades raras tiene que ser visto como un elemento fundamental de justicia dentro de la organización de los sistemas de salud. Son justamente las instituciones públicas las que solamente pueden garantizar que los sistemas sanitarios son universales, porque llegan no solamente a las enfermedades muy prevalentes, sino también a aquellas enfermedades cuya prevalencia es muchísimo más baja. Si no son las instituciones públicas las que llegan hasta ahí y se preocupan por ello, es muy difícil generar, digamos, entornos de mercado en los cuales esto vaya a desarrollarse. Partiendo de esa base, de la idea de la atención al ámbito de las enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes como un elemento fundamental de generación de justicia, sí que quiero decir que en España hay un elemento importante y es que todo el trabajo que se ha hecho aquí se ha hecho porque se ha hecho contextualizado dentro de un contexto muy concreto. Un contexto concreto en el cual una de las patas, uno de los actores fundamentales ha sido la sociedad civil. FEDER es uno de los principales, digamos, actores que han hecho que esto se pusiera en el centro de la agenda y en el centro de las políticas, pero luego también porque había un elemento estructural fundamental de la existencia de un sistema sanitario con ansias universales, basado en atención primaria y además fuertemente descentralizado. Esto de fuertemente descentralizado, posteriormente comentaré por qué es algo importante. En España las competencias de la asistencia sanitaria están repartidas en las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, y esto es fundamental a la hora de entender cómo se ha vertebrado la asistencia sanitaria en el ámbito de las enfermedades raras en nuestro país. En España contamos con una estrategia de enfermedades raras que tiene ya más de una década, con alguna actualización de por medio. Una estrategia que ha contado durante unos años con una financiación de 1 millón de euros al año y que en los últimos años sí que ha tenido financiaciones extraordinarias
digamos, de 9 millones en los últimos 3 años, con más millones de euros que han estado distribuidos para otro tipo de prestaciones concretas. Y me gustaría reseñar al menos los 5 elementos que considero fundamentales en todo lo que ha sido la vertebración de la estrategia y de las acciones sobre enfermedades raras en España en los últimos años, especialmente en la última década. Por un lado estaría, digamos, lo fundamental en el ámbito epidemiológico, y es que para saber de qué manera hacer política pública sobre enfermedades raras tenemos que saber de cuánta gente estamos hablando, de qué gente, dónde se ubica y qué tipo de asistencia está recibiendo. Por eso, la creación del Registro Estatal de Enfermedades Raras, que aglutinaba los registros autonómicos de enfermedades raras, es fundamental. Y es fundamental por 3 aspectos. Un aspecto puramente epidemiológico, de registro epidemiológico, un aspecto de información para la gestión y para la planificación, y un tercer elemento para poder tener la información necesaria para comparar entre las diferentes comunidades autónomas y poder intentar generar entornos de competencia virtuosa y de colaboración para la mejora de la asistencia. El segundo ítem fundamental sería el del cribado neonatal. Uno de los grandes elementos que tenemos que poner en juego es que si conseguimos diagnosticar y detectar de forma precoz trastornos, principalmente trastornos congénitos, que posteriormente pueden desarrollar un daño cerebral, un daño neurológico que no sea reversible, detectarlos precozmente para poder intervenir y evitar ese daño es la acción más efectiva y más eficiente que podemos llevar a cabo. Por eso, desde el año 2014 había 7 enfermedades incorporadas dentro de la cartera de servicio de cribado neonatal, y ahora mismo, desde las acciones llevadas a cabo en este último año y hasta mediados del año que viene, vamos a conseguir pasar a 22 enfermedades cribadas. Nos preocupa aumentar el número de enfermedades que se incorporan dentro de esta cartera de servicios de cribado neonatal, pero de la misma manera nos preocupa que se incorporen con calidad. No sirve de nada incorporar enfermedades al cribado neonatal si luego hay alguna de las enfermedades que ya se supone que deberían estar cubiertas que seguimos diagnosticando cuando dan la cara en una UCI neonatal, como por ejemplo puede ser con el hipotiroidismo congénito. Por eso no solamente es aumentar el número de enfermedades, es hacerlo con criterios de calidad muy exigentes y además con una evaluación que nos permita ver si los pasos que estamos avanzando son pasos que son sobre seguro y que nos permiten verdaderamente transformar estas prestaciones en mejora de la calidad de la asistencia a nuestra población. Esto es con respecto al cribado neonatal, pero luego hay otro ámbito que también es fundamental a la hora de disminuir el retraso en el ámbito diagnóstico, y es lo relacionado con el diagnóstico genético. En el último año se ha distribuido a las comunidades autónomas, a nuestras regiones, 50 millones de euros para la implementación del catálogo de prestaciones en el ámbito de las pruebas diagnósticas de genética y de genómica. Creo que en el momento en el que estamos es necesario que las prestaciones de genética y de genómica estén incorporadas en la cartera de servicios, y esto además se tiene que desarrollar paralelamente con la capacitación de los profesionales. Por eso ahora mismo nos encontramos a las puertas del momento de creación de la especialidad de genética médica y de genética de laboratorio, para que este incremento de las prestaciones vaya de la mano de la presencia de profesionales especializados a ese respecto para poder prestar esa atención de calidad. El cuarto elemento fundamental sería el de cómo distribuimos la asistencia. En España, os comentaba con anterioridad que tenemos un sistema descentralizado, distribuido en las 17 comunidades autónomas, y eso ha hecho que hayamos tenido cierta capacidad para generar también lo que llamamos los centros, servicios y unidades de referencia, los CESUR. Son centros, servicios y unidades de referencia que lo que nos permiten principalmente es concentrar la casuística para que la población pueda tener atención ultraespecializada en enfermedades de baja prevalencia. Esto está reñido con el deseo que toda persona tiene a querer que la asistencia sanitaria ultraespecializada se le preste lo más cerca de su casa. Con enfermedades de muy baja prevalencia esto es muy difícil en países con una población incluso como la de España, que es una población amplia, y esto hace que los CESURes, los centros de referencia, estén correlacionados también y coordinados con centros europeos de referencia, con las redes europeas de referencia. Esta acumulación de casuística que nos permite llevar a cabo una atención lo más especializada posible va de la mano con otro elemento, que es el de la digitalización de la atención, con un proyecto que hemos llamado el proyecto Únicas, que es el que está intentando llevar la atención ultraespecializada que a nivel presencial se lleva a cabo en algunos centros de referencia que pueden estar
más o menos lejos o cerca de la población donde una persona habita, llevarla mediante elementos de telemedicina hasta lo más pegado al paciente, ya sea en el ámbito de la atención primaria o ya sea incluso en el propio domicilio. Es decir, que cuando un paciente se tiene que desplazar, se desplace, pero si no, que tenga disponibles los elementos de telemedicina para que sea la atención la que se desplace hasta la casa del paciente y de su familia o hasta los centros de atención primaria o los hospitales que están más cercanos a la población. Todos estos elementos, estos 5 elementos que me parecen fundamentales, sobre todo para mejorar en el ámbito epidemiológico, en el ámbito del diagnóstico y en el ámbito del abordaje clínico de los pacientes, han ido de la mano de otros elementos muy vinculados con la financiación. En España, en los últimos años, se ha incrementado de forma muy notable la financiación pública de medicamentos huérfanos. Fueron 21 en el año 2023, siendo la mayor cifra que teníamos en nuestro país hasta entonces en un solo año. Se ha incrementado muchísimo el dinero invertido, 34 millones en 2023, para cribados, ortoprótesis y la humanización en el ámbito de las enfermedades raras. Se ha invertido mucho, 46 millones en ese proyecto únicas y 50 millones en el ámbito del catálogo de genómica. Pero si tuviera que señalar un elemento que me parece especialmente singular, señalaría uno que no es ninguno de estos y que además ni siquiera es singular y específico de las enfermedades raras. Ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos 2 iniciativas importantes para la incorporación de los pacientes a todos los ámbitos de planificación, gestión y decisión del Sistema Nacional de Salud. Uno es la creación de lo que se ha venido a denominar Foro Abierto en Salud, que está ahora mismo desarrollándose en el ámbito legislativo en el Congreso de los Diputados, y otro es un Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la cual incorporamos a los pacientes y a las organizaciones de pacientes a la evaluación de las tecnologías sanitarias, tanto de medicamentos como de productos sanitarios. Estos elementos creo que son fundamentales porque garantizan que la voz de las personas que tienen un conocimiento específico por ser expertos por experiencia va a estar representada en aquellos ámbitos en los que se toma la decisión y esto en cierto modo garantiza y estabiliza la participación de la sociedad civil en los ámbitos de influencia, lo cual nos parece fundamental. De forma que, por terminar, creo que nos queda evidentemente mucho camino por hacer. Es camino que hacemos con la certeza de ir bien acompañados de las organizaciones de pacientes y de los colectivos de la sociedad civil y lo hacemos además a lomos de una estructura que creemos que es la que verdaderamente nos aupa para poder garantizar que el trabajo que hacemos ahora va a tener su resultado ahora y a futuro, que es un sistema sanitario con ansias universales, que es casi universal, con una atención primaria que es la que verdaderamente vertebra la asistencia sanitaria y con unos niveles de digitalización además que permiten que esos centros de referencia cada vez puedan actuar como una especie de, digamos, de centros que tienen unos brazos infinitos hasta llegar a las casas y a los centros de atención primaria de los pacientes. Así que, sin más, y con ganas de escuchar las experiencias del resto de compañeros y compañeras que comparten conmigo este panel, es todo un honor poder haber presentado un poco lo que es nuestra experiencia de la última década en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias al doctor Padilla. Estamos muy atentos y hemos tomado nota acerca de estos 5 pilares en los que se desenvuelve la sanidad en España y, bueno, estoy seguro que deberán de ser marco de referencia para los sistemas de salud donde ya se han implementado la reglamentación y bueno, algo muy importante que me gustaría destacar de lo que he tomado nota, que es la importancia y darle valor a la importancia del intercambio de los datos y de la información tan necesaria para esa creación de hoja de recursos que es tan necesaria implementar en nuestra región. Uno de estos ejemplos, bueno, nos lo pone el doctor Padilla con mucha claridad, y es muy específico en estos pilares donde se basa esta atención a los pacientes. Ciertamente también nos está hablando de todo lo que hace falta en relación a la evaluación de las tecnologías sanitarias para poder seguir avanzando en este respecto. Bueno, pues vamos ahora a pedir la experiencia, que comencemos por Perú, con el doctor Vicente Cruzate, que nos haga favor de hablarnos acerca de esta experiencia. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, gracias, doctor, por la presentación. Y quiero expresarle, en primer lugar, el saludo y la bienvenida a Perú de nuestro señor ministro, el doctor César Vázquez Sánchez, que por motivos de agenda no ha podido estar presente con nosotros, pero les hace extensivo un caluroso saludo.
quien les habla es parte del Ministerio de Salud. Soy exdirector de la Dirección de Enfermedades, de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud. Ahora estoy en otro cargo, pero cuando me invitaron a esta disertación, en realidad tenía como título algo muy llamativo, que era el Plan Nacional de Enfermedades Raras y Huérfanas, y como estuve hasta el 2024 en esta dirección, el último corte de la evaluación de este plan ha sido al 2023 acá en nuestro ministerio, porque entenderán que las evaluaciones, los cortes en las evaluaciones se hacen anuales, entonces nos toca evaluar el último año del plan del 2024, el primer trimestre del 2025. Entonces les traigo ahora la evaluación de nuestro plan nacional al corte del año 2023. ¿Sí? Espero no haberlos mareado con los años. ¿Me pones, por favor, la presentación? Para empezar, nuestro Ministerio de Salud de Perú tiene 2 viceministerios, para que un poco ustedes, disculpen que les dé la espalda, tiene dos viceministerios. Uno es el viceministerio de Prestaciones de Aseguramiento Universal y el otro es el viceministerio de Salud Pública. Y dentro del viceministerio de Salud Pública tenemos una dirección ejecutiva, que es la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles Raras y Huérfanas. Y dentro de esa dirección ejecutiva tenemos el componente de raras y huérfanas, que está actualmente liderada por la doctora Abisat Durán, que está presente con nosotros, y hace un tiempo muy corto, quien llevaba la dirección es mi persona, y también me acompañaba en ese tiempo la doctora Miluska Ramírez. La que sigue, por favor, rápidamente, y quiero ponerlos un poco en contexto de la normativa peruana. La que sigue, ¿sí? Ese soy yo. La que sigue, por favor. Esto es un poco de la definición tomada del Parlamento Europeo, una frecuencia de 5 en 10.000 habitantes. La que sigue, por favor. Esto ya es conocida, la prevalencia es global estimada, ¿no? La prevalencia en Europa, en España. La que sigue, esto es básicamente como... Quiero hacer también un disclaimer, yo soy médico genetista, entonces de repente me van a ver hablando un poco más de enfermedades de etiología genética, entonces esto sí me interesa mucho y siempre en toda presentación que yo hago de enfermedades raras y huérfanas, el público que me acompaña, independientemente de que sea profesional o sea parte de la comunidad, siempre les dejo bien en claro que las enfermedades raras y huérfanas tienen un impacto importante a nivel social y sanitario, ¿no? Y bajo estas premisas que la convierten en un verdadero reto, yo no digo problema, sino es un reto para el Ministerio de Salud y sobre todo para el Ministerio de Salud peruano. La que sigue, por favor. Entonces quiero mostrarle en el Perú la primera vez. La que sigue, por favor. ¿Me ayudas con la que sigue? Acá. La primera norma en relación a enfermedades raras y huérfanas en el Perú salió en el año 2011. ¿No? Salió la ley que declara de interés nacional y preferente de atención y tratamiento de personas que padecen enfermedades raras y huérfanas. Esta primera ley que salió en el 2011 ha sido modificada en el 2023, el año pasado, específicamente salió en el mes de mayo, ¿no? Ley que modifica la ley 29698, actualmente es la 31738, que también ley que declara de interés nacional y preferente atención al tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanos. La que sigue, por favor. Y cada ley tiene su reglamento. La ley del 2011, la reglamentación salió muchos años después. Recuerden, la primera ley, 2011 en el Perú, su reglamentación, ¿cuándo salió? En el 2019, en el 2019, ¿no? Y esta ley, este reglamento de la ley, de la 29698, en el capítulo 2, en el artículo 4, nos combinaba
a realizar un Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico y Atención Integral. La que sigue, por favor. Actualmente, debo decir que la ley que modifica la 29698 también tiene que salir un reglamento de ley que es un trabajo coordinado, arduo, y desde el Ministerio de Salud está ya a portas de su segunda prepublicación, que debe salir, entendemos nosotros, aproximadamente entre el 15 y el 20 de este mes, ¿no? Esta es, por lo tanto, nos regimos todavía con el reglamento del 2019, donde en el artículo 4, como ustedes muy bien yo les comentaba, ingresa la elaboración del Plan Nacional. Y el Plan Nacional salió en el 2020, ¿no? Es un plan que estaba consensuado 2020-2024, 2021-2024, y tenía 4 objetivos específicos. La que sigue, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es definir, ¿no?, cuáles eran esos objetivos específicos. 4. El primero es implementar un sistema de información epidemiológica de gestión de las enfermedades raras y huérfanas. El segundo objetivo específico fue impulsar la formación y capacitación de profesionales de la salud en enfermedades raras y huérfanas y promover desarrollo de investigación. El tercer objetivo específico de este plan estaba orientado a mejorar el acceso de las personas que padecen enfermedades raras y huérfanas a una atención integral con cuidados seguros y de calidad. Y el cuarto objetivo específico de este plan era estimular la participación de personas que padecen enfermedades raras y huérfanas, sus familias, la sociedad civil organizada en la articulación de las acciones a desarrollar. Entonces, finalmente estamos hasta acá. Tenemos una ley, tenemos un reglamento aterrizado en un plan nacional. Todo quedaría ahí muy bonito, pero si nosotros no le hacemos seguimiento y no evaluamos nuestro plan, no sabemos si se implementó finalmente o no. Entonces, eso es el ejercicio del día de hoy. Rápidamente, la que sigue, por favor. Entonces, el primer objetivo específico era implementar un sistema de información epidemiológica de gestión de enfermedades raras y huérfanas. Están las actividades que se desarrollaban del plan, ¿no?, y su unidad de medida. Y para la actividad 1.1, que hasta el 2023 era mejorar el aplicativo para el Registro Nacional de Pacientes que padecen enfermedades raras y huérfanas. Nosotros hemos modificado nuestro primer lanzamiento del aplicativo del Registro Nacional. Ahora lo hemos vuelto a hacer una segunda versión. La que sigue, por favor. ¿No? Entonces, y por supuesto, hemos puesto responsables frente al Registro Nacional de Enfermedades Raras y Huérfanas. Nosotros, como Ministerio de Salud, implementamos y administramos este Registro Nacional de Enfermedades Raras y Huérfanas. ¿Y cuál es la finalidad? Generar un sistema de información actualizado. Con este sistema ya actualizado, de este registro, actualizado, en donde estamos actualmente en una etapa de validación con el usuario final, que es el médico que atiende, lo que queremos también es generar un observatorio nacional en relación a este registro de enfermedades raras y huérfanas, para que se puedan visualizar, por supuesto, con la confidencialidad de la data que finalmente se extrae de este registro, y podamos crear un observatorio desde el Ministerio de Salud y decirle a nuestra población, ojo, son raras pero no invisibles, ¿no? Hoy día conversaba con el doctor de España, no recuerdo su nombre, y me decía, ustedes tienen unos casos interesantes en Piura, efectivamente. Entonces, en nuestro observatorio, ¿no?, esta lipodistrofia saldrá con un color rojo, por ejemplo, casos de lipodistrofia en el Perú, ¿no? Ya a través del registro poder localizarlas y que sean visibles, ¿no? En Cañete,
en Cañete, acá cerca Lima, los que conocen Lima saben que estamos a un par de horas de Cañete, ¿no? Ahí tenemos pues también la enfermedad de Huntington, ¿no? Un número de casos mayor a lo estimado, a lo esperado de Huntington. También en nuestro observatorio, entonces nos hará visibles todas las enfermedades que finalmente van a extraer los datos desde nuestro registro. La que sigue, por favor. El mantenimiento de este registro, lo que hemos hecho, es decir, mejorar el registro, ¿no? Es un proceso de mejora que se ha trabajado desde el noviembre del año pasado a través de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles Raras y Huérfanas y la Oficina General de Tecnologías de la Información, y todo esto es lo que se ha hecho. Todas estas son las mejoras que se le ha hecho a este registro para volver a, de repente no tenemos la experiencia de Colombia, para poder al médico tratante poder darle una bonificación para que pueda notificar, pero hemos tratado de hacer lo más amigable este registro para que el médico también no vea en el registro un obstáculo, ¿no? Y pueda implementarlo, y se pueda implementar adecuadamente. La que sigue, por favor. Y esta es nuestra plataforma. La que sigue, por favor. Y en relación al objetivo específico, las otras actividades, por ejemplo, la actividad 1.3, ustedes pueden ver, desarrollar acciones de sensibilización a la sociedad a través de redes sociales con la participación de asociaciones de pacientes. Hasta el 2023 teníamos poca actividad que habíamos realizado en función a pocos espacios en realidad. Actualmente en este 2024, eso no lo hemos duplicado, lo hemos casi quintuplicado por la sinergia que hemos hecho con la sociedad, con la sociedad civil, y hemos sacado algunos tutoriales desde la Escuela Nacional de Salud Pública también, que nos ayuda para poder fomentar estos espacios. La que sigue, por favor. La actividad 1.2 en relación al objetivo específico 1, ya tenemos algo importante, la actualización del listado de enfermedades raras y huérfanas. Así que nosotros estamos trabajando en función a eso. La que sigue, por favor. Y así podemos ver, por ejemplo, cómo nosotros estamos evaluando nuestros objetivos específicos. Este es el segundo objetivo específico, impulsar la formación y capacitación de profesionales. Y aquí algo importante, nosotros estamos impulsando desde el reglamento, esta versión del reglamento que va a salir, que la especialidad de genética en nuestro país tenga mayor número de plazas para poder finalmente no tener a todos nuestros genetistas acá en Lima, sino también poder contar con ellos a nivel nacional. La que sigue, por favor. La que sigue, y acá está el objetivo número 3, mejorar el acceso a las personas que padecen enfermedades raras y huérfanas a una atención integral con cuidados seguros y de calidad, ¿no? Y aquí están todas las actividades que nosotros realizamos en relación a cumplimiento del plan. La que sigue. La que sigue, por favor, rápidamente. En esta sí me quería detener un ratito, que es el objetivo 3, mejorar el acceso de las personas, como le digo, a una atención integral. En la actividad 3.23 ya se cuenta con un informe de FISAL, en donde el costeo, la asignación que se dio fue de 18 millones de soles, ¿no? La que sigue, por favor. Y el objetivo específico 4, que es estimular la participación de personas que padecen enfermedades raras y huérfanas. Hasta el momento este es el objetivo, digamos, que tiene la pata más débil. La que sigue. Esto es ya
cómo se ha hecho el análisis del cumplimiento del plan 2021 hasta el 2023. La que sigue, ya el desarrollo del aplicativo está ya completo. La que sigue, por favor, aquí hay algo importante que, acá está, esta que es el objetivo número 3, lo del tamizaje neonatal. Importante en el Perú, tenemos una ley de tamizaje neonatal que en realidad tamiza tanto enfermedades metabólicas, oftalmológica, otorrinolaringológica y cardiopatías congénitas. Este indicador está en relación solamente a enfermedades metabólicas. Y miren, el valor o meta esperada es del 80%, pero a septiembre del 2023 nuestro tamizaje metabólico neonatal está recién en ejecución, un valor alcanzado de 71%, es decir, de 10 niños, pero aunque la ley peruana dice que todos tienen el derecho, ¿no? De 10 niños que nacen en el Perú, solamente 7 tienen acceso al tamizaje metabólico. No hablemos del tamizaje de hipoacusia neurosensorial y tampoco hablemos de la catarata congénita porque no tenemos datos. Entonces ese es un reto importante para nosotros, ¿no? Eso es un reto importante para nosotros cuantificar. Si bien en el tamizaje neonatal, que incluyen 4 enfermedades, ¿no? Estamos recién en el 70% a nivel nacional. La que sigue, por favor. Sí, y acá sí estamos con una red de colaboradores para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y capacitación. Sí estamos pensando en crear una red primero macrorregional para centros de diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas. Lamentablemente en el Perú todo está centralizado en Lima, pero lo que queremos es hacer desde el Ministerio de Salud, impulsar a que sea descentralizado. La que sigue. Y ya para terminar, me parece que es la última, esto es importante, no solamente el ciclo vital de las atenciones de las enfermedades, de las personas con enfermedades raras y huérfanas empieza desde la planificación. Si no tenemos una buena planificación, si no tenemos elementos de gestión que nos ayuden a llevar al campo nuestras acciones, no vamos a poder avanzar. Muchas gracias. Gracias, doctor Cruzate. Gracias. Bueno, ahora invitamos a la doctora Pamela Yantén Aroca. Ella viene de la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes de la Subsecretaría de Salud Pública de Chile. Adelante, doctora. Gracias. Hola. Sí. Les pido por favor la presentación. Bueno, espero ser breve, también en honor al tiempo. Por mientras me presento, bueno, yo soy Pamela Yantén, como me presentaron, soy médica de familia y trabajo en la creada hace poco Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes. Es un poco largo el nombre, entonces en general hablamos de la Oficina de Enfermedades Raras. Quiero contarles más o menos cuál es la situación de las enfermedades raras en Chile. Como les mencionaba, nuestra oficina fue creada hace poco, así que desde hace poco hay una institucionalidad dentro del Ministerio que está a cargo de este tema. La siguiente, por favor. Por lo tanto, hoy día hablaremos sobre cuáles son los hitos de las políticas públicas en general relacionadas con las EPOF, como le llamamos nosotros las enfermedades poco frecuentes en Chile. Y como segundo punto, cuál es la normativa de la cobertura actual que tenemos en nuestro sistema de salud. La siguiente, por favor. Primero vamos a hablar de las políticas públicas. Siguiente. Y aquí les hice una línea de tiempo más o menos para que pudiéramos ver cuáles son los hitos en general. Nosotros tenemos pesquisa neonatal que es universal, cubre alrededor del 98% de todos los recién nacidos del país, en el sistema público y en el sistema privado. Para darles un contexto general, alrededor del 70% de las personas se atienden en el sistema público, que es un sistema basado en atención primaria que cubre todo el país, y alrededor del 30%, 25%, se atiende en el sistema privado. Ya más del 90% de las personas tienen alguna aseguradora de salud.
Por lo tanto, el sistema de pesquisa neonatal está implementado en el sistema público y en el sistema privado, cubre a todos, pero tenemos solo 2 patologías, que son fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito desde 1992, y actualmente se está solicitando más presupuesto para que desde el próximo año sean 26 patologías, ¿ya? Así que estamos cruzando los dedos para que eso resulte y efectivamente desde Hacienda logremos los fondos para tener ese avance. Desde el 2006 existe una comisión técnica asesora en enfermedades raras, que se trata de un grupo de expertos que asesora efectivamente al Ministerio de Salud. Esta comisión asesora ha tenido poca actividad en los últimos años y bueno, más adelante les voy a contar cómo hemos ido actualizando también la figura normativa de esta comisión técnica asesora. Desde el 2007 se creó el programa de medicamentos de alto costo. Este programa inicialmente estaba dirigido a las drogas oncológicas, pero en los últimos años también ha ido incorporando varias enfermedades raras. Desde el 2010 fue el primer proyecto de cobertura de medicamentos de alto costo y eso se ha ido implementando hasta alrededor del 2015, como les voy a mostrar después, cuando se empezó a hablar de la ley Ricarte-Soto. En el 2011 ingresó el proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes, que como les voy a contar más adelante, ha ido avanzando en el último año en el Parlamento, un poco lento, pero vamos bien. Y en el 2012 se creó, ahí parece que hubo un problema con la presentación, pero ahí debería decir que en el 2015 se empezó a crear la ley Ricarte-Soto y desde el 2016 se empezó a regir. Ya la ley Ricarte-Soto es una ley que se creó principalmente gracias al movimiento de la agrupación civil, al movimiento de las agrupaciones de pacientes, y principalmente para dar cobertura a los medicamentos de alto costo. Actualmente cubre 25 tecnologías de alto costo que van asociadas a alguna condición de salud, pero en definitiva está enfocada principalmente en enfermedades raras. O sea, de las 25 patologías que se cubren, 19 son enfermedades raras. Gracias. Y en el 2024 se creó la Oficina Nacional, como les mencionaba, de Enfermedades Raras. Esto también fue gracias a las agrupaciones de pacientes. Principalmente ellos empezaron a presionar para que hubiera una institucionalidad. En el 2019 se creó una propuesta de plan nacional en Chile. Esta propuesta de plan nacional incluía distintos sectores, incluía acciones que venían de vivienda, incluía acciones que incluían trabajo y acciones que incluían salud. Y a partir de ese plan, de esa propuesta de plan nacional, que vino principalmente de la sociedad civil, se estaba solicitando crear una institucionalidad que pudiera coordinar todas las acciones del sector salud y fuera del sector salud con respecto a las enfermedades poco frecuentes. Por lo tanto, en respuesta a eso, se creó la oficina en el 2023, ¿ya? Y desde marzo del 2023, así que ya llevamos casi 2 años, empezamos 2 personas, ahora somos 4, así que hemos podido ir logrando un poco más de apoyo. Por lo tanto, como verán también, somos pocas personas, por lo tanto tenemos mucho entusiasmo, hemos podido lograr hartas cosas gracias más que nada al esfuerzo que hemos tenido. En el 2024 hicimos nuestra primera jornada nacional, fue de enfermedades poco frecuentes, tuvo mucha participación de las agrupaciones de pacientes y fue la primera instancia impulsada por el Ministerio de Salud que fuera dirigida al tema, por lo tanto fue también un hito muy importante para nosotras. Y en el 2004, también en el 2024, a principios de este año, logramos el apoyo del Poder Ejecutivo, principalmente de la Secretaría General de Gobierno, de Presidencia, para poder seguir avanzando en el proyecto de ley. Por lo tanto, se enviaron las indicaciones desde el Ejecutivo a principios de este año y ya vamos avanzando, se ha ido aprobando en las distintas comisiones del Senado también el proyecto de ley, hemos logrado ese apoyo y esperamos que actualmente se encuentra en su primer trámite legislativo, que es en el Senado, entonces esperamos que ya de aquí a fin de año pueda pasar a la otra Cámara, que es la Cámara de Diputados, y así que idealmente durante el primer semestre del próximo año ya se logre la aprobación de la ley. Ahora en septiembre, hace poco, se actualizó la Comisión Técnica Asesora. Nosotros desde el 2022 hemos logrado el trabajo más conjunto con las agrupaciones de pacientes. Se creó una mesa de abordaje intersectorial con participación muy activa de las agrupaciones de pacientes en Chile. Y a partir de esa mesa se tomó también la propuesta del Plan Nacional y se priorizaron las acciones que se venían proponiendo
en ese plan nacional aquellas acciones que tuvieran relación solo con el sector salud y por lo tanto se hizo una propuesta también de plan de trabajo, que eso esperamos también que salga de aquí a fin de año. Lo tenemos listo hace mucho rato, pero como ustedes conocen también los procesos de los ministerios son lentos, así que esperamos que de aquí a fin de año ya eso se pueda promulgar y eso nos da una hoja de ruta que es mucho más formal en definitiva porque va a ser un documento oficial del ministerio y que permita entregar una hoja de ruta al 2030 principalmente. Y finalmente, ya también como habían mencionado, nosotros hace poco empezamos a hacer las gestiones para apoyar la propuesta de la resolución de salud de la Asamblea Mundial de Salud de mayo. Por lo tanto, también nos incluimos en eso. Ahora, a principio, la semana pasada, se mandó el borrador de la resolución. Por lo tanto, eso ya debería ir andando y esperamos, obviamente, que se apruebe también en mayo en la Asamblea Mundial. La siguiente, por favor. Bueno, solamente mencionarles la cobertura actual que hay de enfermedades poco frecuentes. Nosotros sabemos que son más de 6.000 enfermedades, pero esto ha sido lo que se ha logrado a través de los años. La ley Ricarte-Soto, como les mencionaba, es la ley 20.850 en Chile. De las 25 tecnologías de salud, 19 están enfocadas en las enfermedades raras. Por otro lado, existe la ley 19.966, que da las garantías explícitas en salud, o ley GES o AUGE, como es conocida también. Incluye 7 problemas de salud que son consideradas enfermedades poco frecuentes. El Programa Nacional de Alimentación Complementaria es un programa también que tiene cobertura universal en el país. Eso quiere decir que incluye a las personas del sector público y del sector privado. Y ahí se incluyen 11 errores innatos del metabolismo, que son principalmente patologías que necesitan un tratamiento alimentario. El programa de medicamentos de alto costo de FONASA, FONASA del Fondo Nacional de Salud, cubre 8 problemas de salud que son también enfermedades de alto costo que requieren, enfermedades poco frecuentes que requieren medicamentos de alto costo, que son comprados a través de ese sistema. Y como les mencionaba al principio, la pesquisa neonatal, que son 2 problemas y esperamos que desde el próximo año pueda ir aumentando hasta llegar a 26. La próxima, por favor. Con respecto al proyecto de ley, el proyecto de ley fue modificado en base a su propuesta inicial del 2011, ya que ha pasado harta agua bajo el puente desde entonces, por lo tanto, fue actualizado y las indicaciones que se mandaron a principios de este año están relacionadas con la situación actual de salud y con los avances que hemos hecho en estos años. Por lo tanto, incluye que es una definición de enfermedad rara, que en definitiva nosotros tomamos la misma definición de 5 en 10.000, pero va a quedar como 1 en 2.000, que en definitiva es lo mismo, pero va a quedar plasmado como esa definición. Elabora un listado único de enfermedades poco frecuentes. La idea es que podamos tener un listado para definir qué es una enfermedad rara y qué no lo es. Y la idea es que podamos tomar a partir del listado de Orphanet, se puede ir editando y eso también se ha actualizado cada 2 años, con colaboración también de la sociedad civil, de modo que se pueda abrir ese listado para que las personas también puedan votar o decir, ¿sabes qué? Esto sí es o esto no es una enfermedad rara. Queremos crear un registro nacional. Hasta ahora, desde que existe la oficina, que ya lo tenemos creado en nuestra mente, está diseñado y todo, pero lamentablemente no hemos tenido el financiamiento para poder implementarlo. Ya necesitamos un sistema electrónico informático. Nosotros tenemos miles de fichas electrónicas en los distintos servicios de salud. Son 29 servicios de salud que están a lo largo de todo el país, por lo tanto, hace un poco difícil poder obtener la información de manera directa. Entonces, queremos crear un solo registro que sea llenado por el médico tratante, en donde podamos centralizar los datos y así también que esa información nos sirva para hacer política pública. Y finalmente, crear esta comisión técnica asesora que se mantenga en el tiempo, que tenga representantes de la academia, de la sociedad civil, de las agrupaciones de pacientes y que pueda brindar asesoría experta al Ministerio con respecto al tema en base a todos estos temas contingentes. Y creo que esa es la última, ¿no? ¿La próxima? Bueno, y finalmente con respecto a los desafíos, es un poco los mismos desafíos y lo que hemos ido conversando. No tenemos un registro, lo que nos dificulta tomar decisiones, por supuesto. Necesitamos definir mecanismos de financiamiento que sean estables, que sean garantizados en el tiempo. Y ahí, claro, una de las opciones son los acuerdos de riesgo compartido, como mencionaba el colega de Colombia, pero en definitiva no lo sabemos. Quizás deberíamos hacer una priorización y que todos ingresen a través de la ley Ricarte-Soto. La ley de Ricarte-Soto tiene un mecanismo de priorización definido, entonces eso nos ayuda
pero lamentablemente incluye mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias que son para cualquier patología. Entonces, nosotros sabemos que eso debe ser adaptado a las enfermedades raras. Entonces, eso también es un desafío que conocemos. Y por otro lado, tenemos el desafío de definir una hoja de ruta al 2030, que en definitiva es algo en lo que hemos estado trabajando, pero que todavía no podemos formalizar. La próxima. Esto es lo mismo que hemos conversado previamente. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pamela. Excelente presentación, súper concisa, me encanta. Y me encanta ver que efectivamente se está teniendo como ese interés que se necesitaba desde la ley Recarte Soto y que poco a poco, como siempre, Chile nos da un poquito el ejemplo en alguna estructuración, sobre todo, de las oficinas, ¿no? Algo que estábamos hablando con mi amigo Jesús era lo importante que debe ser también la asignación de presupuesto a estas oficinas, justamente en el tema de registro y en todas las otras cosas que se quieren hacer. Imagino que tienen un presupuesto pequeñito, no voy a preguntar el tamaño, pero obvio que en estas cosas tenemos que mirar también eso, porque, exacto, en el almuerzo lo conversamos, pero es importante mirar esto también como un ejemplo de cómo se va formando y conformando una oficina especializada y todo lo que conlleva eso, desde empezar a mirar el registro, a tener los datos y todo eso, ¿no? Hay un ejemplo bien lindo en Ecuador, que seguro Eliezer nos va a contar en el almuerzo también, porque ellos están implementando su modelo de registro de enfermedades raras, que eso también era muy interesante de mirar. Y a partir de ese registro hemos conversado en algún momento con los grupos con el grupo de trabajo de la Comisca, que una de las cosas, y siempre que conversamos, y esto se los digo también, siempre que conversamos con los funcionarios de gobierno, nos dicen que lo importante que es para ellos el tener información, pero lo complicado y complejo que se hace generar esa información. Nosotros, y yo he visto en la comunidad de organizaciones de pacientes, trabajo con muchas otras comunidades de otras enfermedades, pero especialmente la comunidad de organizaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, tiene y maneja mucha información y muchos datos. Entonces, también podríamos mirar esto como una oportunidad de juntar esfuerzos, porque quienes saben más de los pacientes y por el tamaño que tienen los grupos, es decir, la casuística y también la dinámica que tienen ustedes como organizaciones, conocen información muy valiosa que podría servir también a los gobiernos para iniciar y mejorar sus registros. Entonces, fíjense que siempre hay un espacio y un momento en donde se puede colaborar, ¿no? La única cosa es que tenemos que mirar los acuerdos, los memorándums de entendimiento y las cosas que deberíamos hacer para poder establecer estos vínculos de trabajo conjunto, ¿no? Esa es una gran oportunidad que no quería dejar pasar como para decir y colocar la cerecita en la torta. Vamos, adelante. Nada más un segundo más, aprovechar este impulso que tiene, bueno, la presentación de nuestros compañeros de Chile y poner en valor lo que se ha propuesto desde el principio, que ahora como copatrocinadores de esta iniciativa en las Naciones Unidas y en la Organización Mundial de la Salud, pues invitar también a que se siga y durante el almuerzo podamos conversar acerca de cuáles son esas rutas que ustedes siguieron para seguir estos buenos ejemplos, invitándolos a todos para que puedan impulsar desde sus países y desde su representación lo que es muy importante para nosotros y destacar esa gran labor. Muchísimas gracias. Genial. Bueno, ahora vamos a invitar al doctor Johnny Cuevas. Él está conectado virtualmente desde Panamá. Él es el jefe de la sección de enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud. Adelante, doctor Cuevas. ¿Está conectado? Si no, podemos dar un tiempito y continuar con el doctor Marco Casartelli, ¿no? Que lo tenemos aquí.
Adelante, doctor Marco, bienvenido. El doctor Marco Casartelli trabaja en el Programa Nacional de Detección Neonatal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Bienvenido. Antes que nada, muchas gracias. Bueno, es la primera vez que participo acá en el Congreso de la Liberi y estoy muy agradecido por extender la invitación a Paraguay. Estoy en representación del Ministerio de Salud. Y bueno, durante este día he escuchado muchísimas cosas importantes e interesantes. Antes de entrar a hablar de Paraguay, yo creo que una de las cosas que nos hace falta como estructura estatal es primero una definición de qué es una enfermedad rara para Latinoamérica. Yo creo que es algo que todos nos preguntamos, cada uno tenemos definiciones, ¿verdad? Usamos las definiciones existentes y pienso que sería interesante tener una para Latinoamérica. Paraguay, bueno, tiene un Ministerio de Salud que está dividido en dos subministerios que tienen diferentes tipos de programas y uno de los programas, el programa general, el programa o sea, la Dirección General de Programas de las cuales dependo yo, que es la Dirección Nacional de Detección Neonatal y de Defectos Congénitos, ¿verdad? Tal cual como enfermedades raras, no existe una estructura dentro del Ministerio de Salud. Existe un comité de enfermedades raras que fue creado en el año 2019, ¿verdad? Ya en consecuencia de la existencia de tratamientos, ¿verdad?, de alto costo y alta complejidad, y principalmente fue debido al advenimiento del tratamiento para la atrofia muscular espinal, ¿verdad? A partir de ahí se creó este comité, bueno, y hubieron muchísimos problemas porque no había financiación desde el punto de vista estatal para acceder a estos tratamientos y bueno, desde los pacientes empezaron a acceder a los tratamientos a través de recursos, amparos, demandas, ¿verdad? A pesar de esto, leyes siempre estuvieron presentes. Hubo una ley del 2011, ¿verdad?, que creaba el Fondo Nacional de Recursos Excepcionales de Salud para enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, ¿verdad?, que tenía una cuestión administrativa que no se resolvía, que terminó de destrabarse después con el advenimiento del tratamiento de la atrofia muscular espinal. Y otras leyes importantes con la cual cuenta el país es el Programa Nacional de Detección Neonatal, que fue una ley creada en el año 2016, ¿verdad?, que permite al Estado introducir cuestiones vinculadas al screening neonatal. Paraguay como screening neonatal tiene actualmente 3 patologías: hipotiroidismo congénito, fibrosis quística y fenilcetonuria. Tenemos una cobertura bastante buena, alrededor del 85-88% más o menos, ¿verdad? Pero tenemos muchísimas dificultades en la accesibilidad de los pacientes, ¿verdad?, por diferentes motivos, ¿verdad?, que son inherentes a nuestra región, principalmente la causa de la desigualdad. Y a pesar de tener, ¿verdad?, equipos comprometidos desde el punto de vista terapéutico para la atención de estos pacientes, muchos de los problemas que tenemos actualmente se basan en las dificultades sociales de los mismos, ¿verdad? Otro problema que tenemos es un sistema fragmentado, ¿verdad? Nosotros tenemos una seguridad social que atiende a más o menos el 20% de la población y tenemos el Ministerio de Salud que atiende prácticamente al 79% porque lo están en sistema privado, no accede, o sea, es una cantidad muy mínima, ¿verdad? El Ministerio de Salud es el que provee las medicaciones de alto costo, tanto para el Instituto de Previsión Social, o sea, para la Seguridad Social, como para los pacientes del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos muchas brechas con respecto a nuestros vecinos importantes, ¿verdad?, con respecto a nuestros vecinos como Brasil y Argentina, primariamente, ¿verdad?, desde el punto de vista de la atención sanitaria, porque no tenemos profesionales, tenemos profesionales, pero no tenemos muchos profesionales que tengan la capacidad de atender a estos pacientes, ¿verdad? Entonces, se hace muy difícil el acceso al diagnóstico adecuado, porque el paciente que llega al centro que está especializado puede tener un diagnóstico correcto y adecuado, pero se hace muy difícil, ¿verdad? Entonces, una estrategia que hemos estado pensando desde el Ministerio de Salud para poder implementar un programa para poder llegar a más pacientes y tener un diagnóstico más pacientes es ir ampliando, ¿verdad?, el programa de detección neonatal. Es más, a partir probablemente entre el mes de enero y febrero estaremos empezando a ampliar el programa de detección neonatal, incluiremos hiperplasia suprarrenal, incluiremos biotinidasa, ¿verdad? Y si las cosas van bien en los siguientes meses,
año podríamos implementar y hacer un diagnóstico más amplio para incluir otro tipo de patologías y llegar más o menos a 20 enfermedades. Y a partir de ahí hacer una estrategia de tratamiento de pacientes con enfermedades raras, ¿verdad? Las dificultades que tenemos como ministerio es desde el punto de vista económico. Se van saldando, ¿verdad?, por un crecimiento relativamente interesante de la economía paraguaya, ¿verdad? Sin embargo, como le estaba diciendo, estas brechas que tenemos, ¿verdad?, asistenciales, ¿verdad?, también se suma la brecha de las dificultades que tienen las organizaciones civiles para organizarse y dar un apoyo o presión o soporte a las estructuras del Ministerio de Salud como para poder sacar resultados adecuados de manera conjunta, ¿verdad? No contamos con un plan nacional, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión importante desde el punto de vista de atención a los pacientes, pero yo sí creo que desde el Ministerio de Salud, y en los últimos 10 años, no estoy hablando de esta administración, sino han habido, ¿verdad?, importantes avances en el tratamiento de estos pacientes. A hoy necesitamos, ¿verdad?, que un compromiso más importante de los médicos para especializarse, para llegar a atender a los pacientes de manera adecuada, ¿verdad? Estuve escuchando, ¿verdad?, que bueno, se puede utilizar la inteligencia artificial para poder ayudar a los compañeros de otras áreas para poder atender a nuestros pacientes. Por más que no seamos un país muy grande, nuestras dificultades auxiliares son importantes, puede ser una salida interesante. Los sistemas electrónicos, nosotros tenemos una historia clínica electrónica, pero diseñada de una manera muy básica que impide vincular los sistemas de información, ¿verdad?, que tenemos tanto desde el programa de detección neonatal como desde las unidades de atención de la familia y los hospitales regionales que tenemos, ¿verdad? Entonces, otra brecha que también se suma es la falta de fortaleza de la sociedad civil, que yo creo que en esto ustedes nos pueden ayudar muchísimo a darle más visibilidad, ¿verdad?, a esto y a todas las enfermedades poco frecuentes, ¿verdad? A ver si tú me olvidas. Y bueno, la falta de registro, que es algo que creo que es importantísimo para poder prever lo que va a pasar, ¿verdad? Nosotros tenemos un registro de defectos congénitos, pero no tenemos un registro de enfermedades poco frecuentes y enfermedades raras, que yo creo que es algo que lo estamos intentando subsanar. Estamos haciendo una reestructuración de la dirección en la cual estoy, y va a pasar a ser una dirección ya de patologías genéticas, metabólicas, congénitas y raras. Entonces eso daría más visibilidad a las afecciones y nos darían un poquito más de posibilidades de manejo con respecto a esto, ¿verdad? Y bueno, y para terminar, tenemos que empezar a estructurar, yo creo que en nuestra región, ¿verdad?, y pasar de una cuestión más de buenas voluntades, porque yo sé y yo creo que han tenido muchas veces experiencia con buenas personas, buenos médicos, pero necesitamos, ¿verdad?, pasar de las buenas voluntades a una cuestión más organizativa y sistemática, en la cual, ¿verdad?, los pacientes puedan acceder a las terapias, a los tratamientos innovadores, ¿verdad?, de una cuestión de derecho y como corresponde. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cuevas. Ahora quiero invitar a la doctora Yocastia de Jesús Aramboles, directora de alto costo del Ministerio de Salud de República Dominicana. Doctora Yocasta, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Están un poquito cansaditos, pero vamos a ser breves. Bueno, para mí es un placer nuevamente estar aquí en representación del Ministro de Salud, del señor Víctor Atala. Lo menciono especialmente porque creo que en esta ocasión contamos con el privilegio de contar con un ministro que conoce las enfermedades raras de forma muy cercana por una fundación que posee y que ayuda a muchas familias que presentan este tipo de diagnóstico. Bueno, el tema es muy importante, hablar de planes nacionales de salud. La República Dominicana tiene distintas instituciones
que desde su área cada una interviene de alguna manera en alguna necesidad que tienen las familias en donde alguno de sus miembros presenta un diagnóstico de alguna enfermedad rara. Entonces, es importante diferenciar lo que es una política nacional y un plan nacional, porque el plan me permite operativizar todo lo que esté conceptuado en la política. Y algo que decía el representante de Colombia, que es algo muy importante y que sé que todos los países compartimos, es que si no tengo un sustento legal que me permita dar sostenibilidad al programa, las actividades van a depender del funcionario que esté en el momento. Entonces, es muy importante que cada uno de nuestros países tenga las normativas necesarias para que esas acciones que han ido creciendo en torno a estas enfermedades continúen. Porque muchas veces están las personas involucradas, sensibilizadas y comprometidas, pero inmediatamente existe algún cambio en el contexto político, pues entonces las actividades se detienen. Entonces, es muy importante conocer nuestra situación actual. Para hacer un plan debemos tener en qué pie estamos parados y hacia dónde queremos llevar, estableciéndonos metas alcanzables y objetivas. Porque claro, tenemos buenos modelos como el de Chile y el de Colombia, pero yo sé que muchos de ustedes se han sentido como yo, ¿cuándo llegaremos ahí? ¿O qué yo necesito para llegar ahí? Sería la pregunta correcta. Entonces, aunque países como Paraguay, República Dominicana tampoco tiene un plan, pero no significa que no se pueda realizar nada. Entonces, ¿qué puedo hacer en el momento con las funciones o con los recursos que se tengan para poder apoyar a las familias y a los pacientes que tengan algún diagnóstico? Por ejemplo, en mi país nos hemos enfocado mucho en el tratamiento, en los medicamentos. El presupuesto de alto costo es uno de los más elevados, se consume el 1.2% del PIB del país. Es más alto que todo el presupuesto dirigido a hospitales en general. Y más del 35% está destinado a enfermedades raras. Es decir, no tenemos un registro, pero estamos dando asistencia a los casos que se están presentando en el país. Pero no podemos enfocarnos solo en un medicamento, eso no es salud. Salud tiene un contexto muy amplio, integral, que necesitan las familias. Por ejemplo, en otras áreas del ministerio nos han apoyado dando, por ejemplo, talleres de salud mental a los familiares y a los cuidadores de la región sur de nuestro país. Entonces, no podemos ver la enfermedad, tenemos que ver las familias de forma integral. Hemos hecho jornadas de vacunación, porque hay un contexto preventivo y de vulnerabilidad que debemos de verificar para proteger a esas poblaciones vulnerables, dentro de las cuales también están los pacientes que tengan algún diagnóstico de una enfermedad rara. Entonces, las políticas públicas no solamente las realiza el Estado. Las políticas públicas, a veces le vemos el apellido de públicas y creemos que la función es del ministerio o es del médico o es del Servicio Nacional de Salud. No, las políticas públicas las hacemos todos. Entonces, en nuestro país recientemente se lanzó el plan intersectorial de salud. Y para poder hacer ese plan se convocaron a todas las instituciones civiles, ASFL, ONGs, y cada una de ellas establecieron cuáles son las prioridades que debe de tener el sector salud para implementar. Y ahí entraron, pues obviamente, mejorar los sistemas de alto costo y acceso a los medicamentos y poder priorizar las poblaciones más vulnerables. Pero sin estadísticas no podemos hacer un plan. Y esas estadísticas, ¿quiénes la tienen de primera mano? Las asociaciones de pacientes. Si el país no cuenta con un registro, ¿quiénes los tienen? Pues son ustedes. Entonces, ustedes son voz, pero también son manos, son cerebros, son pies. Entonces, es un tema de identificar todos los actores que pueden aportar cada uno desde su área. Por ejemplo, existe un subsidio para discapacidad en el país que da un consejo especializado. Pero ese subsidio no responde a todas las necesidades que puedan tener una familia. Entonces, se tiene que crear una mesa intersectorial donde cada uno cumpla su rol y donde obviamente la sociedad civil forme parte de la misma, porque ustedes son los que conocen las necesidades de primera mano.
Ahora, el Estado tiene el deber de garantizarle no solamente la salud, sino todos aquellos derechos fundamentales y humanos que tienen las personas, no viendo la enfermedad, sino viendo la persona que tiene un derecho y que el Estado debe de garantizárselo. Y ya para resumir, quiero resaltar la parte internacional importantísima de las normativas. Nuestro país también formó parte de los países que apoyó la resolución de la ONU. Pero cuando un país forma parte de un conglomerado colectivo que permita y que diga estoy comprometido con esta resolución de la OMS, de la OPS, pues le da más fortaleza, le da más carácter. Por ejemplo, recientemente República Dominicana fue el primer país en formalizar la Alianza para la Estrategia de Atención Primaria. Los países que, obviamente, hay debilidades en la atención primaria, pero es donde está la mayor parte de la población, es la primera cara al sistema de salud. Entonces, no solo el médico genetista o el médico especializado es quien tiene contacto con un posible paciente, porque precisamente todo ese vía crucis diagnóstico comienza desde la primera cara, donde si llega con un personal que no conoce ni tiene idea de que es una enfermedad rara, pues ya ahí empezamos mal. Entonces, desde esa parte, desde la estrategia de atención primaria con un enfoque de curso de vida, porque casi siempre, evidentemente, las enfermedades raras son más frecuentes en los niños, pero no podemos descartar aquellas que tienen una manifestación ya en la vida adulta. Entonces, ¿qué pasa con ese adulto mayor o con esa madre soltera que cursa con un diagnóstico de una enfermedad rara o con un padre que es el sustento de su familia? Entonces, tenemos que ver todas las aristas desde el punto de vista de los actores involucrados de la seguridad social. Por ejemplo, allá solamente para la hemofilia hay cobertura para medicamentos de alto costo, pero las demás enfermedades dependen del programa que tiene un presupuesto limitado. Entonces, obviamente eso crea retos en el sistema de salud para poder aumentar la cobertura y ayudar a la mayor cantidad de personas que requieran el acceso a un medicamento de este tipo. Entonces, allá en el país, la investigación es muy importante. Un pediatra muy famoso en nuestro país, de apellido Gautier, fue el primero que marcó la historia de nuestro país en la investigación de enfermedades raras, con los pacientes del sur por un déficit de 5-alfa-reductasa. Vinieron muchos extranjeros, tenemos la mayor incidencia del mundo de esa enfermedad y también del PICAN, que tenemos una representante también de una de las fundaciones en la misma región. Y gracias a ese interés científico de descubrir qué estaba pasando en la zona, pues entonces se identificó que en ese lugar había una necesidad. Entonces necesitamos investigación, pero con criterio ético, que respete a los pacientes y a sus familias, porque muchas veces en la vulnerabilidad que presentan, algunas personas se aprovechan de esa situación y es importante como instituciones públicas y como asociaciones de pacientes que se vele por el derecho de los pacientes, siempre, sin importar su contexto. Entonces, la investigación de parte de la academia, de parte de la industria, de parte de los centros médicos y los centros de referencia es muy importante, porque sin investigación no tenemos futuro. Y sin investigación nos vamos a quedar en el mismo lugar. Entonces, yo quisiera cerrar como con 3 cosas importantes. Necesitamos apoyarnos mutuamente, de que si no tengo diagnóstico en mi país, bueno, ¿dónde en la región sí puedo contar con el diagnóstico? Si no tengo un asesor, pues ¿dónde por telemedicina podemos hacer esa interacción para el grupo de pacientes? Porque sabemos que hay limitaciones de recursos humanos. Que se haga investigación desde las academias y apoyar en la parte de las estadísticas a las instituciones públicas, porque ustedes son los que conocen la realidad. Pero también necesitamos una coordinación plena entre cada uno de nosotros. Si cada uno está por su lado, no vamos a lograr nada. Entonces, yo creo que este tipo de actividades son muy importantes para poder conceptualizar y poder ubicarnos, bueno, en qué posición estoy, qué necesito, qué puedo hacer a corto plazo en mi plan, medible y que me permita conocer qué tanto he avanzado. Por eso los objetivos, las metas tienen que tener indicadores que me permitan conocer qué necesito ir mejorando. Entonces, tenemos que hacer un plan, pero no nos quedemos con las manos cruzadas.
sino que comencemos a visualizar con qué contamos y qué podemos ofrecer a las familias para mejorar cualquier situación que requieran en el momento. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan sobre el tema y la experiencia de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Yocastia. Ahora vamos a tener la presentación del doctor Johnny Cuevas. Desde Panamá, él es jefe de la sección de enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud. Adelante, doctor Cuevas. Buenos días a todos, soy el doctor Johnny Cuevas, coordinador del programa de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas de Panamá. Es un honor dirigirme a ustedes en este congreso tan significativo en representación del Ministerio de Salud de Panamá, agradeciendo al señor ministro Fernando Boyd Galindo y a la doctora Reina Roa, directora general de Salud Pública, a los organizadores del evento y asistentes por la oportunidad de participar en este espacio, en el que se reúnen profesionales de salud, autoridades, investigadores y defensores de los derechos de los pacientes, comprometidos todos en mejorar la atención y calidad de vida de quienes viven con estas enfermedades en nuestra región. En Panamá, al igual que en muchos países de Latinoamérica, enfrentamos desafíos significativos en la atención de enfermedades raras. Entre las principales brechas destacan las limitaciones presupuestarias y la financiación sostenible, que son obstáculos para la implementación de políticas efectivas, sumado a la falta de datos específicos, que afectan tanto la planificación como la provisión de servicios de forma adecuada. Sin embargo, a pesar de estas barreras, progresivamente se han logrado algunos avances importantes. Uno de los más relevantes es el inicio del proceso de actualización de los códigos diagnósticos del CIE-10 en los sistemas de información del Ministerio de Salud, con el apoyo de algunos expertos. Este paso es crucial para mejorar la precisión en el registro de las enfermedades raras. La incorporación de códigos más específicos permite a los profesionales de la salud realizar un registro más detallado y preciso de estas condiciones, lo cual facilita el diagnóstico temprano y contribuye al desarrollo de políticas de salud más ajustadas a la realidad de los pacientes. Este avance en los códigos diagnósticos es fundamental para identificar la verdadera magnitud de las enfermedades raras en nuestra población y optimizar la asignación de recursos. También hemos logrado algunos avances importantes en cuanto al acceso a tratamientos esenciales, como la adquisición del Conestat Alfa, un medicamento fundamental para el manejo de la angioedema hereditaria. La incorporación de este tratamiento es un paso significativo para Panamá, ya que permite a los pacientes acceder a una terapia que hasta hace poco no estaba disponible y que es fundamental para mejorar la calidad de vida y reducir las crisis agudas que cursan con alta mortalidad. También podemos mencionar el desarrollo de documentos técnicos o guías de atención integral diseñadas para proporcionar a los profesionales de salud recomendaciones claras y actualizadas sobre el manejo de las condiciones, promoviendo una atención homogénea y de calidad preferencial en todos los niveles del sistema de salud. Estas guías permitirán mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes, promoviendo un enfoque integral y humanizado. Otro de los temas a abordar en el panel regional son las propuestas para los centros de referencia especializados. Si bien las iniciativas para impulsar el desarrollo de estas unidades especializadas son necesarias, se requiere una adaptabilidad local, utilizando en gran medida los recursos ya existentes y alineados a proyectos de habilitación de unidades locales, para el cual se está realizando los análisis de viabilidad debido a la alta complejidad que conlleva el manejo de las enfermedades raras. Además, se considera mejorar la red y el flujo entre los niveles de atención con especialistas afiliados y expertos, para la derivación oportuna con la posible articulación de algunos recursos tecnológicos como la telemedicina. Las propuestas deben enfocarse también en la provisión de un servicio de atención integral que incluya profesionales de salud de múltiples disciplinas dirigidos a asegurar una atención equitativa y accesible para los afectados y sus familias. Es importante también visualizar estos centros como puntos de capacitación para el personal de salud y unidades que impulsen la investigación de enfermedades poco frecuentes. Para finalizar mi intervención, este congreso es una oportunidad invaluable para aprender, colaborar y compartir experiencias exitosas en la región. Sabemos que a través de la cooperación podemos superar las barreras actuales y avanzar hacia un sistema de salud inclusivo donde cada paciente con enfermedades raras reciba la atención que necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuevas. Un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Y
En fin, yo creo que podemos abrir un ratito el micrófono para los representantes ministeriales de los países miembros de SECOMISCA. Si es que hay alguien que quiera hacer una intervención o saludar, estamos con el micrófono abierto para ustedes. Adelante. No es para preguntas, es para los representantes de los gobiernos. Las preguntas las vamos a tener en el almuerzo. ¿No? Bueno, llegando al horario correcto, y yo creo que teniendo mucha hambre muchos de nosotros, vamos a ir a disfrutar de un almuerzo abajo en el restaurante. Por favor, todos van a recibir un ticketcito. No van a poder recibir el almuerzo si no lo tienen, así que por favor cerciórense de que lo tienen, ¿sí? Creo que Alicia o Carla tienen los boletitos para que puedan ir a servirse el almuerzo. Quiero cerrar este bloque agradeciendo el compromiso de los funcionarios de los Ministerios de Salud de Perú, de Chile, de República Dominicana, de Paraguay, de Panamá, de España y todos los que se han conectado, entendiendo la importancia de tener estas instancias, que son instancias de aprendizaje además, porque a veces nosotros no sabemos que los ministerios se están esforzando en hacer y en implementar cambios, y del otro lado estamos también entendiendo y aprendiendo qué cosas más podríamos sugerir, porque esto es una nota y sobre todo un llamado a la propuesta, ¿no? Si nosotros queremos construir y ser parte de la solución, nosotros tenemos que presentar eso que es tan importante y que nos ayudará a que también el otro lado tenga confianza en nuestro trabajo y pueda ayudar o colaborar con nosotros. Ya estamos con todos los... estamos listos, ¿no? Para el almuerzo. Te dejo cerrar. Pues agradecer, siempre ser agradecido desde gente bien nacido, entonces estimular la conversación entre nosotros, dar esa enseñanza y por supuesto siempre tener y agradecer que tienen la disponibilidad de estar en un foro como este, pero sobre todo invitarlos a que sigamos conversando y que sean más breves nuestros encuentros, o sea, más frecuentes nuestros encuentros, que no sean así de breves como en una presentación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Denle like y compartan porque esto sigue. ¿Sí? Volvemos a las 3. Y volvemos a las 3 de la tarde con nuestro programa y proyectando toda la información que sea necesaria. Les pedimos que hagan sus preguntas a través de las redes sociales, que nos hagan llegar, estaremos contestando, estimulando esta conversación. Muchísimas gracias. Vamos a tener una foto del panel antes de irnos. Y también recordarles que la sesión de la tarde para mí es una sesión supremamente importante porque vamos a tener buenas prácticas de donde también vamos a poder aprender.